Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Fundamentos para un Estudio Jurídico, Estrategias y Consejos. En esta sesión tenemos nuevamente el honor de contar con la doctora Denis Flores, quien nos va a exponer el tema de Customer Centrist para firmas legales. La doctora Denis Flores es graduada en Comunicación y Marketing y cuenta con un Master Business Administration en Negocios Digitales, fundadora de Leguleya, empresa de consultoría en marketing para abogados. Ha destacado con firmas legales destacadas y fue reconocida por Leaders League en 2022, 2023 y 2024. Estimada, en primer lugar, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Fundamentos para un Estudio Jurídico. Nos sentimos muy honrados y estamos seguros de que los consejos, las recomendaciones que nos va a brindar el día de hoy en esta sesión van a ser muy valiosos para todos nosotros. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Anderson. Hola, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí en este sábado que casi colinda con un feriado. Y yo quiero preguntar algo porque esta charla es muy importante. Tiene que ver con el servicio dentro de un estudio de abogados de una firma legal. Es Customer Centricity, es la centralidad en el cliente. Quisiera, por favor, que levanten la mano de todos los participantes, quienes están o quienes dirigen o quienes pretenden tener una firma legal propia. Podríamos saber, por favor, Andrés, Giovanni, gracias. Ángela, Jonathan, Rubén, ¿alguno de ustedes además de Giovanni? Eh, ok, bueno, gracias por participar. Es muy importante, quiero que sepan que esta sesión, esta charla está orientada netamente a tener los parámetros para implementar una estrategia de customer centricity, de centralidad en el cliente. Quisiera que partamos desde ahí. Esto es una estrategia, no son tips específicos, sino tienes que saber el camino para poder fidelizar a tu cliente y por lo tanto generar más facturación. Si eres un abogado que es sole practitioner, que es solamente solo que es un asesor, también te puede servir para generar y para conocer la calidad del servicio más allá de lo legal que se da per se bueno, eh, cómo poder implementar esto y diferenciarte en la competencia. Mi visión siempre va a ser marketera, mi visión siempre va a ser comercial. Entonces es importante que ustedes combinen, hagan match con estos parámetros legales que pudieran implementarse para que sean diferentes, para que los escojan, para que resalten dentro de un mercado laboral como el peruano, muy competitivo, con un mercado económicamente contraído y además con un cliente que le encanta el regateo, ¿no? Y eso hay que decirlo claramente. Pleguleya decidió no vender en el Perú sin perjuicio de que podamos atender clientes peruanos, sino que decidió abrirse al mercado latinoamericano para poder entender la necesidad del abogado en general y no competir en este nicho tan concentrado y tan contraído y tan moldeado a la economía de si pagan o no pagan. Entonces, es importante que dependiendo de las prácticas que ustedes tengan, tomen una decisión. Por favor, una última pregunta antes de empezar. Voy a ir directo al grano. Quisiera saber de todos los participantes si pueden mandar un mensajito o pueden decir el área de práctica, yo los voy mencionando. Quisiera saber, incluso si atienden al Estado, me gustaría saberlo, ¿ok? André, ¿qué área de práctica tienes tú? Ok, bueno, Andrés, laboral, muchas gracias, Andrés. Andrés Jordano, tenemos ahora laboral, ¿alguien más? Ok, administrativo y entidades privadas, gracias. Ángela, es un poco para orientar la charla. Laboral también, perfecto. Giovanni, bueno, va a tener una empresa. Litigios, excelente, muchas gracias. Jonathan, vamos laboral, litigios, procesales. Bueno, Jonathan no está presente. Civil, negociación. Muchas gracias, Jonathan, si estás. Gracias. Magno, derecho de la empresa y corporativo, Ricardo. Muchas gracias. Magno, no hay problema con eso. Fíjate en qué quieres especializarte. No hay problema que seas recién graduado. Entidades con el Estado. Ok. Y Jess, que imagino que es Jessica.
Ok, entonces voy a orientar un poco la sesión a tener sus intereses. Les pido por favor que hagan las preguntas sobre el tema de comentarios. No voy a parar la presentación, pero al final las voy a leer y eventualmente voy a responderlas, ¿sí? Así que bueno, voy a apagar mi cámara para que esto corra rápido y cualquier pregunta es 100% bienvenida. Me dicen, por favor, quisiera que me comenten si ya pueden ver mi pantalla. Cuando estén viendo mi pantalla, por favor, confírmeme. Anderson, no sé si me puedes ayudar con esto, para decirme que sí se ve con claridad, por Sí, sí favor. se ve con claridad. Sí. Listo, excelente, muchísimas gracias. Entonces vamos. Vamos a hablar de Customer Centricity, que es la centralidad en el cliente, que es lo más importante que tenemos. Es una estrategia, ¿ok? Y es un camino para diferenciarte. Eso es lo que tienes que tener en claro. Ahorita vamos a hablar de estrategia propiamente. Y esto parte de algo muy importante, es que si tú no escuchas a tu cliente, otra firma legal sí lo va a hacer y por lo tanto va a vender más y por lo tanto va a tener más plata, más facturación y más clientes. Tienes que escuchar a tu cliente, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más importante? Esta es una firma legal tradicional, ¿no? Todos serios, todos muy serios, todos en corbata, representando justamente estatus, conocimiento y etc. Pero lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con una filosofía de tu empresa o de tu práctica legal, ya sea laboral, litigios, administrativa, la que tenga que ser. Es una filosofía que tú vas a estudiar que pretende involucrar a los socios, a los asociados, a los asistentes, a los procuradores, administradores, a todos los que están en la firma para que todos vean un solo norte. No tiene que ver mucho con el objetivo es el cliente que está afuera, el que me va a comprar, ¿ok? Pero tiene que ver con cómo yo voy a manejar lo que los gringos llaman drive your business o run your business, que tiene que ver con cómo voy a manejar mi empresa legal de cara al cliente. Y esto es muy importante. Lo que tú tienes que saber es que tienes que crear experiencias legales, obviamente, positivas. ¿Qué significa estar centrado en el cliente? Justamente es entender la necesidad para crear estas experiencias que tengan un enfoque diferenciador, porque hay miles de abogados laboralistas, hay muchos litigantes, hay muchos que ven societario. Entonces, ¿cómo me voy a diferenciar en el trato? ¿Ok? Todo va a ser por el cliente. El cliente es el centro de todas las operaciones. Y esto está muy ligado a los resultados económicos que tú quieres tener en tu firma legal. Entonces, en el medio tienes los problemas legales operativos que por default tú tienes que resolver, eso ya está completamente claro, pero alrededor de ello, alrededor del litigio, alrededor de un due diligence, alrededor de una asesoría preventiva en riesgos, alrededor de eso tienes que identificar, resolver, crear, ofrecer y entender la necesidad de tu cliente. O sea, esto no va de cómo vas a mejorar tu performance legal, no es eso. Esto es que tienes que identificar el problema, resolver el problema, crear una alternativa que se amolde en dinero y en tiempo a tu cliente, ofreciendo la mejor solución para su necesidad. Nuevamente, si tiene que ver con la parte legal, que es donde yo claramente soy una leguleya, no sé absolutamente nada, sí tiene que ver con la capacidad del servicio, porque eso va a diferenciar tu facturación y tu diferencia en el mercado. Porque todo tiene que ver con que las necesidades del cliente no estén ausentes. Por lo general, las firmas tradicionales suelen tener al cliente y cobrarle por horas, ¿no? Tener una plataforma donde cobran por horas, el socio estar ausente, nunca estar presente y no tener procesos integrados a la necesidad. Entonces, el cliente está persiguiendo al abogado para que le diga cómo va su proceso a de copy, el cliente está persiguiendo al abogado y mandándole WhatsApps a cada momento. No, esto quiere decir que yo tengo que tener conciencia que además del tema legal al que yo me metí a resolver y por el cual estoy recibiendo un honorario, debo tener la experiencia completa 360 y por eso debo integrar los procesos dentro de mi organización, dentro de mi firma legal. Entonces, ¿cuáles son las mejores prácticas? ¿Ok? Lo primero es que tienes que determinar interiormente con todos los agentes que hemos mencionado, socios, asociados, procuradores administrativos, secretarias. No sé si todavía tienen secretarias, pero bueno, es una práctica que en el momento seguramente hablaremos, pero tiene que ver con tomar conciencia de que el cliente es lo primero. ¿Y saben por qué? Porque el cliente me da el dinero. Y yo tengo que ser responsable por cada dólar o por cada sol que recibo.
Como ustedes cuando van a un restaurante. El restaurante es 100% responsable de su tiempo y de su inversión. ¿Ok? Lo segundo es que hay que concentrarse en esos issues que tiene el cliente, en esos gaps, en esos problemas que está manifestando el cliente. Y acá les doy un tip. Un cliente nunca va a venir tranquilo. Siempre va a venir con una papa que quema. Siempre va a venir con un problema que quiere resolver. Y emocionalmente no está al 100% equilibrado. La habilidad del abogado, por supuesto, es tener esa técnica legal que pueda resolver el problema, advertirle en base a la ética y al resultado, pero además tener en cuenta que esta persona finalmente es un ser humano, ¿no? Y que de su experiencia va a depender que nosotros podamos continuar teniendo relaciones comerciales. Entonces, uno, el cliente es primero. Dos, enfocarse en sus necesidades. Tres, hacer que el cliente sienta que yo estoy a su lado, que no solamente le estoy cobrando, que no solamente me estoy encargando de folio para tal proceso, no, que realmente formo parte de sus operaciones. ¿Y cómo voy a lograr eso? ¿Cómo voy a lograr que el cliente sepa que yo sé del mercado de salud? ¿Cómo voy a lograr que el cliente sepa que soy de educación o que sé de finanzas? ¿Cuánto sé de la industria de mi cliente? ¿O solamente mi posición es que llego hasta lo legal? No necesariamente, ¿ok? Y finalmente, siempre, y por eso existe el Departamento de Marketing y Desarrollo de Negocios, hay que hacer un análisis de la rentabilidad de cada uno de mis clientes. ¿Cuánto tiempo invertí? ¿Cuánto tengo yo? Pero claro, eso no tiene por qué saber. Nuevamente, estas estrategias son internas dentro de la firma, dentro del estudio. Porque, ¿qué es lo más importante? Primero son los abogados, primero es el equipo y después el proceso interno, justamente para mejorar mis gestiones internas, no solo en relación a lo legal, sino también a mi plan operativo. Por eso les decía que esta presentación tiene mucho que ver con mi pensamiento empresarial en el mercado legal y las gestiones de mejora que puedo hacer en calidad y en forma de atención para mi cliente. La digitalización es importante, sí, pero todo lo que tiene que ver con la satisfacción de mi cliente a nivel legal, que está por descontada, y la experiencia que tiene 360 con mi firma legal es lo más importante, ¿ok? Eso tienen que tenerlo súper claro. Entonces, aquí hay un modelo que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con los siguientes pasos. Yo me hago responsable del headcount, es decir, de la cantidad de abogados que yo contrato, y las personas van en los servicios, yo soy especialista en servicios, los servicios es la manifestación del trabajo del abogado. Por lo tanto, la formación recae en el managing partner, en el director gerente, en el abogado gerente. ¿Cuánta atención estoy prestando a la capacitación y la responsabilidad y los recursos que yo tengo para poder hacerlo? Porque eso se va a ver en su performance como abogado. ¿Cuánta claridad, como punto dos, tengo en los procesos internos dentro de mi firma legal? ¿Y cuáles son esos obstáculos que aún no detecto o que hacen que mi proceso de atención sea más lento? Si tengo la cantidad de procuradores necesarios, si tengo los contactos en el ministerio específico, si tengo un contacto en la empresa, en la parte opositora, ¿cuánta, ¿cuántos procesos como obstáculos puedo subsanar para hacer que la experiencia de mi cliente genere un cambio y tenga yo crecimiento? ¿Qué plataformas encuentro yo para atender a mi cliente? Yo no soy digital, no tengo absolutamente nada que ver con lo digital, pero entonces, ¿cuál es el camino que pasa mi cliente y cuáles son esos puntos de dolor donde, ok, aquí le doy una solución? No me puede pagar en 45 días, tiene que pagarme 60, me pega financieramente, pero ¿qué respuesta tengo yo ante eso? ¿Quiero mantener la relación con mi cliente o quiero incrementar mi facturación porque estoy en rojo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y esto tiene que ver con el perfil de tu cliente. ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Quién quieres que sea tu cliente? Finalmente, lo que tienes que tener claro es el camino por donde ir, la estrategia que vas a comunicar. Y esto tiene que ver mucho con la cultura de la firma. Hay firmas que son verticales, hay firmas que son horizontales, todos tienen que ir interno, todos tienen que ir en zapatillas, no importa. Hay firmas que son más permisibles, pero eso no tiene que mellar con la calidad del trabajo de tus abogados y lo contentos que estén trabajando con la respuesta inmediata que le tengo que dar a mi cliente. Si tú tienes los parámetros establecidos, es muy probable que tengas un abogado
contento trabajando. Pero si no los tienes atravesados y valoras que se amanezca hasta las 3 de la mañana porque crees que es camiseta, a la larga no es así, porque al final o va a hablar mal de la firma legal o el trabajo no va a estar bien hecho y tú vas a tener que estar resolviendo problemas a partir de las 5 de la mañana, porque tu reunión es a las 9. Entonces, fíjate eso, esa cultura empresarial y legal que estás manteniendo, justamente para que puedas tener esta capacidad de reacción. Y finalmente, todo esto se engloba en algo tan grande que los abogados tienen que aprender a manejar y es el liderazgo. Un liderazgo que tú vas a ver reflejado en tu facturación, te lo aseguro al 100%, y en la pérdida de lo que nosotros llamamos en el mercado de marketing es el high potential, ¿no? Esa persona que es una lumbrera, que es muy ilustre, que sabe un montón, pero que va a perder porque tú no tienes claros los procesos de contratación o la línea de carrera que va a tener ese abogado o abogada, o no tienes claros los procesos de entrega y no tienes un mapeo. Todo esto tiene que ver con ser un empresario legal, no tiene nada que ver con lo que tú has estudiado en la universidad, para nada. Probablemente algunos acá han hecho ya maestría, pero si se dan cuenta, no estamos tocando temas de absolutamente ningún tema de legal. Y esto, digamos, todas estas perspectivas traen como consecuencia justamente la facturación sostenida en el tiempo. Una palabra que a los marqueteros nos encanta, estar sostenido en el tiempo a nivel de facturación. Porque todos trabajan bajo un objetivo común y se involucran todos, entonces la participación de todos es efectiva y es eficiente. Y tú la tienes bajo control como líder de la firma legal. Entonces, si bien es cierto, que ver con tus habilidades legales y lo bueno o malo abogado que tenga que ver, sí tiene que ver con esta visión empresarial que tienes que tener del servicio legal. ¿Para qué? Para poder ser diferente y finalmente para mantener una facturación que te dé holgura, ¿no? Que te dé claridad y que pueda tener una espalda financiera que pueda hacerte invertir para más operaciones. Entonces, resumiendo, es la comprensión de las necesidades de tu cliente y hacer foco en ellas, saber tener un servicio legal donde los abogados estén orientados a resolver el problema y además tener control de los contactos que tiene el cliente con los abogados, ¿no? Justamente para satisfacer sus expectativas. Claro, en firmas grandes, ¿no? Si hablamos de las cuatro más grandes del Perú, más conocidas o mayor reputación, hay un departamento que lo hace. Pero en el caso de los emprendedores legales, como todos los emprendedores, casi siempre todos nos tenemos que hacer cargo de la parte contable, de la administrativa, de la financiera, de la de sistemas. Entonces, súmale a eso que para mantener a tu cliente, que en el largo tiempo es importante, tienes que tener esta centralidad en el cliente. ¿Qué es lo que pasaba antes, no? La comunicación era vertical, los estudios mucho hablan de la reputación y hasta ahora lo hablan de la calidad del servicio y de la cantidad de abogados y del expertise y de las maestrías y de los clientes globales y los rankings internacionales y la necesidad de estar en eventos para hacer networking. No digo que esto haya pasado de moda, no digo que no sea vigente, lo es, pero ahora lo que tienes es básicamente es generar una relación donde tú encuentres el dolor de tu cliente. No puedo seguir vendiendo este cosmético porque no tengo el registro sanitario tal. Tengo una multa antidecopio por tal cosa. No he previsto las implicancias del sindicato dentro del sector minero. El dolor más urgente, que siempre tiene que ver con tiempo y con dinero, con pérdida de dinero. Entonces, ¿dónde está ese dolor? ¿Has identificado tus habilidades blandas para poder tenerlo y detectarlo claramente a tiempo? En los ojos se ve la necesidad, les digo yo. En los ojos claramente se ve la necesidad. Ahora, por ejemplo, las relaciones colectivas en los estudios tienen mucho que ver con la inmersión dentro del cliente. Lo que yo les decía, conocer la categoría del negocio para mantener las operaciones vigentes, ¿no? Evitar que el cliente vaya a la cárcel, porque finalmente si yo le pregunto a un litigante o a un penalista qué es lo que le interesa a tu cliente, es que no vaya a la cárcel, dormir tranquilo, ¿no? Claro, no pagar la multa, etc., fianzas, lo que sea, pero en realidad lo que quiere es no ir a la cárcel porque es un representante legal y tiene la posibilidad entera de poder estar ahí y no estar con su familia. Esa urgencia es la que uno tiene que ver. Y créanme, esa urgencia es la que genera fidelización en los clientes. Para ello, lo que tienes que hacer ahora es interactuar y meterte al
mindset, el pensamiento de tu cliente para poder entenderlo. Acá yo les traje algunas estrategias antiguas de marketing que tienen que ver con, digamos, la evolución de marketing en el tiempo y cómo se ha venido atendiendo. Pero de los últimos años acá, les diría yo, seguramente todos ustedes están pensando, sí, pues tengo que hacer marketing digital, tengo que tener una página de LinkedIn. Ya, pero eso no es hacer marketing. Hacer marketing es tener una estrategia donde yo pueda comunicar diferencialmente lo que yo estoy vendiendo. ¿Ok? Entonces, además de investigar la categoría del negocio, hay que escuchar a los clientes qué es lo que necesitan y qué dicen de los otros jugadores, ¿no? Porque ahora el cliente está conectado. Pero si tú me dices que tu estrategia de diferenciación es tener una página en Instagram o hacer videos en TikTok, yo te puedo decir, estás haciendo tácticas, pero no es consistente en el tiempo, porque tú tienes que hacer un camino para poder llegar a esos clientes y finalmente generar customer centricity, que es lo que estamos hablando, centralidad en el cliente. Las actividades del negocio legal son el non plus ultra de esa estrategia. O sea, tener claros los procesos donde yo voy a hacer, independientemente del legal, nuevamente digo que es, digamos, el core del negocio, lo más importante del negocio, independientemente de eso es tener claro y diferenciar para conocer que antes nosotros teníamos al servicio como lo más importante, mis servicios de árbitro frente a una audiencia, mis servicios de capacitación en seguridad y salud del trabajo, mis servicios como abogado que no tiene ni un juicio perdido. Claro, tus servicios. Pero ahora lo que importa es el cliente y sus necesidades. Nuevamente, escucharlo. ¿Y para qué? ¿Cómo haces esta experiencia positiva para tu cliente? Porque seamos honestos, no todas las experiencias de los clientes son positivas. No, nosotros quisimos dar el 100%, pero no necesariamente es así. Entonces, aquí hay tres esferas que tú tienes que tener en cuenta. Primero está el tema de uso y aplicación de tu servicio, la alta calidad y lo amigable que puede ser el servicio. Sí, por supuesto, por lo general siempre estás en conflicto, pero tú no eres la parte contraria. Tú juegas del mismo equipo que tu cliente. Entonces, a pesar de que hay cosas firmes que decir o cosas en las que tú no estás de acuerdo y tengamos un cliente caprichoso y terco, eso es verdad, hay que encontrar la asertividad para poder mantener a la persona que nos está pagando por nuestros servicios. Por otro lado, en la experiencia está la compra, ¿no? ¿Qué relación tengo entre mi expertise, mis casos de éxito, el precio, ¿no? Para que yo pueda tener una respuesta rápida. ¿Y cuán flexible soy a negociar mis tarifas honorarias? ¿Puedo, no puedo, quiero, no quiero? ¿Dice el precio mucho de mi servicio? Por supuesto que sí. Pero nuevamente estamos en un mercado que es completamente sensible a la oferta, que va a venir un estudio grande que tiene una tarifa baja, todo el mundo sabe de quién estoy hablando, y va a coger al cliente y me va a dejar a mí de lado. Y por otro lado, tenemos toda la parte de la experiencia y la comunicación. Y aquí me imagino que todos tienen miles de preguntas. Si bien es cierto, yo estoy poniendo una lista digamos, de medios por los cuales se puede comunicar un abogado y más. No estoy poniendo los viajes de negocio, no estoy poniendo los almuerzos, no estoy poniendo nada de eso. Nada se soporta solamente en redes sociales. Las redes sociales es una red social, justamente, ¿no? Digital, donde yo puedo tener interacción y donde puedo encontrar oportunidades, pero no es una estrategia de desarrollo de negocio y menos una estrategia de experiencia centrada en el cliente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que debemos ofrecer en el servicio legal tiene que ver con una llegada fácil al cliente y sobre todo de generar confianza. Muchas veces, y me suele pasar con muchos clientes, yo le compro al abogado por la confianza. Ellos tratan de generar confianza y empatía. Porque claro, tienes un problema, no se lo vas a adjudicar a cualquier persona. Entender lo que necesita el cliente hace que yo tenga que enterarme en qué está el cliente y las habilidades para que yo pueda entenderlo. Yo no sé cuál es el rango de edad de las personas que están presentes, ¿ok? Quizás todos sean ya entre millennials y centennials, diría yo. Pero es importante que tú sepas que además, eso, lo que pasa es que el conocimiento legal te da poder, muchísimo poder, porque sabes bien que el ciudadano de a pie no necesariamente tiene que ver a las leyes como tú y no sabe necesariamente los riesgos que pasa. Entonces, eso
te tiene que ayudar a generar empatía y no tener ego, sino más bien tener humildad para poder bajar con el conocimiento para que puedas entender cómo se está sintiendo tu cliente y qué tipo de soporte le va a dar. Aunque todo esto suene efímero, en realidad, si tú lo pones en blanco y negro, eso te puede ayudar a generar más clientes. Saber claro lo que tú ofreces, saber lo que ellos necesitan, saber cómo se siente en este momento, puede hacer que el proceso de cierre contigo sea mucho más corto y por lo tanto generar facturación mucho más rápido, ¿ok? Y eso finalmente, y no menos importante, es que tomes conciencia cómo tu firma legal, que es una marca en sí misma, y como empresa debe tratar a sus clientes, ¿no? Con un trato justo, mantenerse actualizados de las últimas tendencias y qué es lo que le interesa. Yo te digo una cosa, tú pones acá nuevamente tu clínica favorita, tu restaurante favorito, y si a ti te gusta, todos cumplen con estos procesos. No creo que haya ninguno que se lo salte. Porque al final de todo esto, para mejorar, tienes que evaluar cómo está haciendo tu performance, ¿no? ¿Qué piensan nuestros clientes de nuestro estudio? ¿La están pasando bien? ¿No la están pasando bien? ¿Qué otros procesos, además de los administrativos, están involucrados dentro? ¿Ok? ¿Cómo es el recorrido del cliente? Tú conoces cuál es el recorrido de tu cliente, tú sabes cómo llegó a ti, de parte de quién. Todos mis clientes me dicen, todos llegan por recomendación, claro, pero la recomendación es siempre el top de los servicios, ya sean servicios de clínicas de salud, de educación, financieros, todos, restaurantes, todos son por servicios y todos son por recomendación. Entonces, tú has identificado por qué vienen a ti, la clave, cuando tú identifiques la clave por la cual vienen a ti, que es la centralidad en el cliente, tú tienes que potenciar y subirle el volumen a esa variable. Y tienes que identificar si esta venida de clientes es consistente y efectiva en el tiempo. Ayer estaba conversando con un abogado que me decía, yo siempre he esperado que los clientes vengan, porque soy abogado. Pero llega un mes, que es este mes justamente que por eso hablaba con él, que no tenía ingresos. Entonces tú no puedes estar sentado esperando que llegue el problema o que llegue el cliente, porque eso te genera más ventas y facturación. Si tú estás atento de las necesidades que tiene tu cliente y además estás atento de todo lo que puede pasar alrededor, no importa si te recomiendan o no, qué bien que venga más trabajo, qué bien que te recomienden, pero tiene que haber una parte tuya que la teoría dice, no lo digo yo, el 30% de las actividades de un empresario tienen que ser comerciales, así como el 3% de inversión de todo lo que ingresa el año pasado debe ser para marketing y gestión comercial. El 30% de tus actividades, y estoy diciendo lo mínimo, debería estar orientado a esta capacidad de tener al cliente enfrente y poder generar más ventas. Y esto es muy simple en realidad, porque la experiencia de tu cliente está directamente relacionada a lo que quiere pagar. Y esto te va a llevar a la diferenciación. Si yo paso una mala experiencia, no te voy a querer dar ni un dólar, ni un sol. Es más, te voy a pedir que me devuelvas, ¿no es cierto? Si me compro un departamento y ese departamento en pandemia nunca fue entregado, voy a llamar a mi abogado para que me devuelvan todo el dinero, absolutamente todo. Y si es posible, incluso que me indemnicen. ¿Dónde está tu habilidad como abogado para poder lograr lo que yo quiero como cliente? ¿Y dónde está ese valor que el cliente está buscando en ese momento? Entonces, el valor de tu performance, el valor de tu firma legal está justamente en esa diferenciación que vas a lograr, que está ligada con la experiencia por un lado, por la experiencia que yo viva y por el precio que me vas a cobrar, ¿no? Que tiene que estar directamente relacionado, porque somos buenos peruanos, ¿verdad? O sea, nos encanta dar el precio justo. Entonces, hay que evaluar cómo es esto. Aquí te voy a compartir algunos modelos de Customer Centricity que podrías poner en práctica, ¿no? Que es muy importante que lo entiendas. Ahora, esta no es tu función, nuevamente, estoy hablando con abogados, esta no es la función de un abogado, pero sí es la función de un abogado empresario. Eso es muy importante, ¿ok? En el primer ejemplo, ustedes ven una firma legal que ofrece servicios como todas las peruanas y como todas las de Latinoamérica, y tienes un cliente que necesita una necesidad necesita legal, ¿cierto? Entonces, el primer modelo está orientado a la venta propiamente. Todo bien con ello, hay muchas que lo hacen, las más grandes lo hacen y es un modelo completamente válido. El segundo tiene que ver
satisfacer la expectativa del cliente mediante una gran experiencia. Si se dan cuenta, el cliente y la firma legal están juntos. Después de tener una estrategia clara de cómo me voy a acercar yo al cliente, no estoy lejos, no ofrezco y ellos compran, sino estoy cerca del cliente, acompaño el proceso, estoy de la mano con él, sé lo que le está sucediendo, pensando y sintiendo, y ejerzo el customer centricity. Y hay otra que es mucho más efectiva, pero mucho más demandante, y es este tema que yo llamo simbiosis, ¿no? Donde ambos, tanto cliente como firma legal, penetran cada uno en la firma y la firma legal en la operación, donde se genera una relación de largo plazo, donde se asegura la recompra definitivamente y donde está claramente evidenciada la buena reputación y la recomendación hacia otros clientes. Hacia otros clientes no quiere decir hacia otros clientes de la competencia de tu cliente, sino que de todas maneras esta inmersión dentro de la firma. Esto pasa, por ejemplo, cuando haces un due diligence, cuando haces una asesoría preventiva, ¿no? Cuando estás ahí cuidándole la espalda a tu cliente. Debería ser la función de todo abogado. ¿Y cómo logramos esto? Básicamente alineando las expectativas y las necesidades hacia lo que somos como firma legal, ¿no? Ya nuevamente, te pones un objetivo, generar un cliente mensual de aquí al próximo marzo. Claro, pero para tener un cliente mensual deberías haber trabajado por lo menos 3 meses antes, eso está claro, estamos en empresa a empresa, ¿no? No es negocio. No estoy vendiendo jabones, no estoy vendiendo al menudeo, no estoy vendiendo consumo masivo, estoy vendiendo inversiones grandes que tienen que ver con evitar perder dinero, evitar ir a la cárcel. O sea, eso tiene que estar clarísimo. Entonces, los objetivos hacia el cliente para resolver las necesidades tienen que estar muy, muy claros. Es importante que el abogado no se crea el que sabe todo. La apertura del conocimiento genera la prontitud en la toma de decisión. Necesito saber del sistema inmobiliario, necesito saber del sistema construcción, cómo sé cómo operan, cómo sé cuál es el proceso comercial. Cuando tu cliente sepa que tú sabes más del negocio, te va a creer mucho más y te va a comprar más rápido. Por eso es que esa estrategia, porque estamos hablando de estrategia, se llama centralidad en la necesidad del cliente. Si yo atiendo a un cirujano plástico y no entiendo absolutamente nada del negocio, ¿cómo le voy a dar una solución? Me pego a la norma, me pego a la ley. Perfecto, pégate a la ley. Pero ¿qué otro valor más? Porque va a venir un centennial o va a venir un alfa, y a pronto vienen los alfa, y se van a sentar y le van a hablar del tema. Hace poco dictaba una charla donde decía, ¿qué es lo más importante? ¿Ser el especialista o un todista? Porque está mal visto el todista, ¿no? Pero ¿cómo complementa todo ese conocimiento de tributario, corporativo, regulador, a una visión que solamente tiene una especialidad en medio ambiente? ¿No lo hace necesario, no lo hace mejor? Lo pregunto, yo no soy abogada nuevamente, o sea, ¿qué percepción tienen ustedes? Obviamente, respetar los deseos del cliente, y aquí hay una frase importante y que deberíamos tener también en cuenta porque es parte de una clase igual. Hay una diferencia entre el deseo y la necesidad. Evidente, ¿no? No tengo que ser psicólogo para darme cuenta. Mi cliente puede tener muchos deseos, efímeros, etéreos, buenos deseos, pero tiene una necesidad latente, que es evitar entrar a la cárcel, que es gestionar de manera adecuada el sindicato de trabajadores, que es ganar el juicio frente a la demanda que ha recibido de un colaborador, evitar ir a la cárcel. Hay un respeto por esos deseos y por eso es que tienes que manejar tus habilidades blandas para con empatía tener en cuenta los deseos, pero decirle lo que necesita, porque eso es lo que él espera de ti. Generar la confianza está por demás mencionarla. Yo no voy a confiar en nadie en mi problema, ni mi dinero, ni mi tiempo, en alguien que no cumpla con los estándares que yo como empresa necesito, ¿verdad? Y eso es muy importante. Si yo digo que el correo va a llegar a las 3 de la tarde, el correo tiene que estar 2:40. Así es como trabajo yo. En Leguleya trabajamos así. No puede ser que mi palabra no tenga valor. Y aquí son dos cosas que son fundamentales, creo yo, para un abogado. Lo primero es que toda palabra dicha no puede ser recuperada, ¿ok? Yo digo la palabra árbol, no la puedo recuperar.
Puedo decir insolente, ya la dije, ya es pasado, no la puedo recuperar. Entonces, si yo prometo algo, debo honrar mi palabra. Y si estoy en servicios en centralidad del cliente, mucho más. O sea, debo ser responsable de las palabras que digo y mucho más responsable de las palabras que le prometo. ¿Por qué? Porque me están pagando por eso. Y eso es lo que toda la firma tiene que tener completamente clara. Este trabajo de estrategia de centralidad en el cliente no es sola. No la hace solo el managing partner, no solamente la hace el socio director, la hace todo el equipo, desde el vigilante hasta el último, el practicante que acaba de llegar. Y el practicante es el más importante porque ese va a hablar bien o mal de nosotros en la universidad. Cualquiera de todos nosotros que ha sido practicante en algún momento sabe lo que es. En las empresas grandes hay estrategias de fidelización al practicante. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes tiempo, y seamos honestos, cuando no tenemos ganas de hacer algo, se lo regalamos al practicante. Y te sale mucho más caro porque después tienes que resolver todo lo que el practicante hizo mal. Entonces, ¿qué proceso interno tienes tú para formar a tu practicante a tu imagen y semejanza? La estrategia centrada en el cliente tiene que ver con estos pasos. Comprometerte para crecer. Obviamente, todos queremos ganar más, medir los resultados para mejorarlos en base a la fidelización de los clientes. Alinear todos tus procesos para que el cliente tenga la mejor experiencia y visualizar básicamente este recorrido que hace tu cliente para llegar. ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Cómo la pasa bien o cómo la pasa mal? Piensa cuando entras a un banco, ¿te hacen hacer cola o no? ¿Tienes entrada preferencial? ¿Cómo te saluda la persona? ¿Te ofrece servicios? ¿No te ofrece servicios? ¿Cómo te vas del banco? Todo eso tiene que pasar cuando uno ingresa a un estudio o una firma legal. Y estoy hablando figurativamente porque no necesariamente tienes que tener una oficina, pero esa experiencia en digital es mucho más desafiante y mucho más bonita en realidad. Nuevamente, estoy seguro que cada uno de ustedes se está preguntando, pero yo por qué, Denise? O sea, yo por qué tengo que pensar en esto? Porque esta es parte de ser un emprendedor. Tienes que escuchar a tu cliente para justamente desarrollar estos contenidos en fondo y forma que le interesen, estos servicios que le interesan, no que tú quieres vender. Un programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo puede ser importante, puede ser preventivo, no. Temas de diversidad e inclusión también, ¿no? Y cómo eso se jala a mi práctica legal. ¿Qué acciones estoy haciendo para fidelizar a los clientes? Esto tiene que ver de inversión de tiempo. Esta parte de marketing centrada en el cliente tiene que ver con la inversión de tu tiempo. Y eso no es solamente servicio al cliente o atención al cliente. Si se dan cuenta que es más, ¿no? Si se dan cuenta que tiene que ver absolutamente todo un ciclo, que tiene que ver con el posicionamiento, que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con la reunión, cuánto, si quiere reunirse conmigo o no, con la reputación de mi firma, ¿no? Con los jugadores en el mercado legal, finalmente, como parte, con la atención positiva y negativa, y esto tiene una base, la investigación. Si tú tienes un estudio completamente válido digital, tienes que manejar todos estos aspectos. No lo puedes hacer tú. Contrata a alguien de marketing que pueda verlo por ti y que te pinte la cancha para que tú puedas meter el gol. Generar la reputación, hacer el contacto, tener la reunión, manejar tu conciencia de marca, awareness de marca, verte frente a los jugadores en el mercado legal para que puedas tener una experiencia positiva, acorta el proceso de venta. Y todo esto no lo puedes lograr si no tienes tú los KPI, los famosos KPIs. No sé si todos aquí tienen claro que es un KPI, pero es un indicador de gestión que sube el valor de tu propuesta legal cuando tú le dices a tu cliente, yo tengo estos KPIs. Vamos a decir, claro, Denis, pero en un litigio o en un proceso judicial, ¿cómo le voy a poner KPIs si recién en 2 años veré resultados? Tú tienes que entrenar tu cerebro para tener la forma de poder medir en base a los lineamientos que te va a pedir tu cliente. ¿Y sabes por qué? Porque al final esto va a tener control sobre tu cliente. Ahora yo te voy a hablar de los KPIs que tienes que tener tú dentro de tu firma legal. Conocer la rotación de tu cliente, saber el escalado de precio, cuánto pagan o cuánto no, el número indicado de finalización de tareas, en cuánto tiempo es tu capacidad de reacción, cuánto es el esfuerzo que da tu cliente,
¿Cuánto tiempo toma el cliente para poder cerrar una negociación conmigo como firma legal? Estamos en el B2B, seguramente es en promedio de 3 a 6 meses. Hay clientes que duran un año. Nosotros tenemos un cliente de Costa Rica que nos duró un año tenerlo con nosotros. Es un proceso largo. ¿Cuánto es el periodo de vida de mi cliente? Y algo que les quiero enseñar que probablemente les traiga mucha información es la puntuación NPS, que ahora la vamos a ver. ¿Por qué son importantes finalmente los KPIs? Porque la verdad es que te ayuda a saber el número, y el número es un indicador claro de cómo debes estar en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el top. ¿Cuánto es lo que tú tienes que mejorar y dónde estás, ¿no? La regla te dice que si tú tienes un servicio y de 10 4 te dicen que gustan y 6 te dicen que no, la regla dice que salgas al mercado a venderlo con poca probabilidad de éxito, pero si de 10 6 te dicen que sí, es importante, el éxito casi está asegurado. Pero no solamente porque lo lanzas, porque detrás de eso tiene que haber un trabajo de mantenimiento del servicio legal per se, como todo lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay dos KPIs, dos indicadores de gestión muy importantes, porque si no, toda la estrategia de centralidad en el cliente es efímera. Tú me vas a decir, ya, pero esto, ¿qué cosa es? ¿Cómo lo implemento? Bueno, acá tienes dos indicadores de gestión para que puedas saber cuál es la calidad de tu servicio. Este es el que les hablo. Aquí tienes 11 personas, pero en realidad son 10, y tú tienes a los verdes en promotores o los detractores. Pero más allá de la teoría es que tú evalúes 10 personas y de esas 10 personas, si el 40% está contento con tu trabajo, estás haciendo medianamente bien las cosas. Pero si el 60% está bien, estate tranquilo, pero enfócate en el 40% que está mal. ¿Qué acciones correctivas vas a hacer con ese 40%? Y evalúa desde el principio con ese 40% qué acciones estás haciendo tú como abogado que están mal. Yo conozco historias fehacientes y verdaderas de firmas legales que han dejado de cobrar la facturación a sus clientes y que por tal razón el cliente penalizó a la firma legal. O sea, te quedas sin ingresos, recibes amonestación y pierdes un cliente y generas mala reputación. ¿Cuál es tu indicador de calidad hacia tu cliente? O sea, ¿cuántas veces tú has tenido que tomar la decisión o liderar el proceso? ¿Y cuán involucrado estás tú en ese error? Nuevamente digo, si el 60% está bien, fíjate en el 40%. Y de ese 40%, ¿cuánto tú eres responsable? Siendo empresario legal, tú eres el máximo responsable. Pero ¿cuáles de esas actividades dependen de ti, de tu gestión? Nosotros hacemos una actividad que se llama el Client Feedback, que tiene que ver con justamente la retroalimentación de la experiencia del cliente y cómo va esta en el tiempo. Entonces es muy importante para nosotros saber qué está diciendo, qué está oyendo, qué está recomendando nuestro servicio. Es muy importante el índice de rotación de clientes, ¿ok? Y manejar el KPI de cómo aumenta, cuántos nuevos clientes quiero tener al mes. Nuevamente, no estamos vendiendo autos, y bueno, la venta del auto como de las casas es difícil. Estamos vendiendo soluciones a problemas, servicios legales. ¿Cada cuánto debo tener esta rotación? ¿Cada cuánto quiero tener nuevos clientes? ¿Y cómo manejo ese número de clientes? Y si el índice de rotación o de que se van los clientes es bajo, qué bueno, en buena hora, porque estoy haciendo bien el trabajo, porque generé confianza, porque tengo buena reputación, porque están conmigo. Pero cuando no, ¿qué debo hacer? Es una variable importante que hay que manejar. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer aquí como una receta es medir. Primero, saber medir qué procesos quieres tomar. Segundo, qué procesos no deberías tener en cuenta. Lo siguiente es evaluarte, ¿no? Hacer la evaluación de estos procesos que están mal o bien identificados dentro de tu firma legal, básicamente para descubrir estas oportunidades que vas a encontrar en mejora. Lo tercero es implementar, porque de nada te sirve saber qué piensan, qué hacen, si es que tú no vas a hacer un cambio. Es como ir al psicólogo, darte cuenta de todo lo malo, pero luego no cambiar tu conducta. La mente es súper poderosa, pero si no cambias la conducta dentro del nivel de atención y de procesos del cliente, si no mejoras tu facturación online, si no mejoras tu proceso de recepción de requerimientos legales,
si no mejoras la cercanía que vas a tener con tu cliente, si no te haces un horario, una planificación de cuántas veces tienes que ver a tu cliente en el año, el cliente se va a ir. Por eso el objetivo de esto es priorizar las opciones y crear objetivos estratégicos para el siguiente año. Yo imagino que todos los presentes que tienen intención de ser abogados freelancers o de tener algún tipo de expectativa deben tener claro qué cosa deben hacer. Entonces, es importante, por eso les digo, el KPI en verdad es justamente aumentar la facturación y ejecutar las medidas correctivas tal cual estuvieras en un proceso legal, tal cual, ¿no? Para poder revisar el proceso y avance de tu firma legal. ¿Y cómo lo ves? En nuevos clientes. ¿Cómo lo ves? En tu mejora de reputación. ¿Cómo lo ves? En más recomendaciones. Entonces esto no es casual, entonces esto no es un buen deseo, sino eso es una estrategia que llega y que llega justamente para quedarse, ¿no? Y poder entender la idea es medir, probar y construir. Y el Lean Startup, que es una metodología de las startups ahora que es muy, muy importante, donde el error no es penalizado, es importante que tú lo tengas en cuenta. Ahora, no estamos hablando de errores que cuestan dinero ni cuestan tiempo, estamos hablando de errores de aprendizaje, porque estamos hablando de una estrategia dentro de una firma legal. Entonces, ¿qué tienes que aprender justamente? Un diseño, un modelo donde tú puedas construir y medir, ¿no es cierto? Un modelo de acuerdo a tu empresa legal. Es grande, es corta, tiene ambición extranjera, es pequeña, es solamente local, ¿no? Saber qué demanda tiene tu servicio, qué demanda va a tener tu producto o servicio legal. Tienes que aprender, saber, conocer, investigar y construir en base a lo que dice tu cliente. Y finalmente, con las habilidades blandas, conocer el problema y dar una buena solución. Y si no llegas a ese momento, justamente saber cómo podemos llegar a ese punto neurálgico, ¿no? Porque luego hay un proceso que es muy importante que tiene que ver con centrarse en las actividades después de la venta. Y en el servicio legal es mucho más importante porque una vez que acordamos en la propuesta de honorarios y quedamos cuánto va a ser el fee, el retainer, lo que sea, ya se realizó la venta, pero ahora empieza todo el proceso de atención. Si te das cuenta, tu proceso es mucho más largo que el proceso de venta. Entonces, ¿cuál es la sensación después para el cliente? ¿No? Respeto por todo lo que has dicho y por todo lo que has prometido, porque estás representando la marca de la firma o tu propia marca profesional. Recompensar siempre cada vez que tú tengas la oportunidad de poder estar cerca de tu cliente y saber que no solamente eres el abogado que cobra, sino que eres la persona que está cuidándole las espaldas. Eso que estoy diciendo es mucho más difícil que solucionar el problema legal, porque de ahí te va a generar la recomendación, claramente, y la importancia de lo que es el cliente para ti. ¿Qué es más caro? ¿Conseguir un nuevo cliente o que se vaya un cliente? Bueno, la respuesta es que se vaya un cliente, porque además ese cliente puede irse sin pagarme lo último, puede irse en una bronca terrible conmigo, puede generar una awareness de marca, un posicionamiento en el mercado terrible de mí, no sé qué va a decir, no tengo control de nada. Entonces, ¿qué cosa es esto que yo podría hacer para evitar? Entonces, acá hay una estrategia de marketing que no la voy a leer ahorita porque estamos muy sobre la hora, para mi caso, que se las puedo pasar claramente por por correo o por WhatsApp para que ustedes puedan ver, pero los verbos son verbos activos, definir estrategia, aprender del mercado, alinear mis procesos, tener un mapa, una estrategia clara, acciones concretas, transformar los lineamientos que tengo internos que no me sirven para nada. Y finalmente, el KPI, medir mi avance. No lo tienes que hacer mensual, no te toca a ti, pero por lo menos un cierre. Vamos a estar septiembre, ahorita me imagino que están evaluando los procesos, las firmas legales están evaluando sus presupuestos, están hablando de los procedimientos. Yo creería que es momento de hacer una autorreflexión. Finalmente, el área de desarrollo de negocios, el área de marketing y las capacitaciones profesionales tienen que ver con generar facturación, generar más clientes y generar un posicionamiento positivo. Ok, bueno, he corrido bastante en realidad. Yo espero que, bueno, este es tienes ahí, puedes escanear mi WhatsApp, ese es mi QR y ahí tienes mi correo por si tienes algún tipo de consulta específica.
Y me gustaría saber si nos queda un poquito de tiempo, Anderson, alguna pregunta que tengan que podrían poner por acá por el chat o que tú puedas escoger dos o tres que puedas responder porque tengo una reunión a las 10:15. Entonces, me encantaría poder responder por lo menos dos preguntas y si no, escanean mi QR y feliz, puedo absorber las preguntas que consideren necesarias. Sí, doctora, muchísimas gracias por la excelente disertación. Hay tiempo para responder una o dos preguntitas. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes o levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Feliz si pueden levantar la mano y poder escucharles, sería excelente. Y si no, bueno, tienen el chat. Chicos, no preguntes todos a la vez, por favor, que no se les entiende. Adelante. Hola, Ricardo, mucho gusto. Denise, ¿cómo estás? Buenos días. En principio, agradecerte por la disertación, en extremo interesante para nosotros que de alguna forma no tenemos el aplicativo de marketing por formación, ¿no? Quería hacerte una pregunta directa. Entendiendo todo esto, hay un factor determinante en todo este proceso que es el precio del servicio. Sí. ¿Qué, qué temas debemos tomar en consideración para aplicar un precio adecuado? Gracias, Denise, por la respuesta. Ujú. Cuéntame, ¿piensas tener una firma legal o eres un sole practitioner? No, con una firma legal. Ok, es muy importante y yo creería que tiene que ver con tres variables muy concretas. La primera son tus costos. ¿Qué costos tienen que estar? Y costo, en el estricto conocimiento del costo, es todo lo que está involucrado a brindar el servicio. O sea, tu horario, tu tarifa horaria, los costos de una oficina, si así los tienes, el costo del practicante, todos esos costos que llamas costos hundidos, ¿no? En el proceso en el que vas a estar. Eso es lo primero. Lo segundo, tu reputación como abogado. Si tú empiezas cobrando 10 y en el tiempo te has vuelto un abogado de mucha reputación o tienes mucho expertise, conoces mucho del tema, eh, diría que ahí va un incremento de precio. Y por último, y menos importante, ¿cómo cobran tus pares en el mercado? Todos los pares, bueno, todo el mundo es sabido, ¿no? El promedio de un abogado ahorita está entre 90 y $100 la hora. Eso es en el mercado, pero si hablas de firmas legales, eso te cuatriplica completamente, más si eres socio. Y si hablamos de Latinoamérica, peor. Entonces, creería que son tres variables que son importantes para que puedas poner un precio. Tiene que ver los costos, que son claros y son puros y duros, tal cual, ¿no? Tu reputación como abogado y el mercado. O sea, ¿qué te está dando en el mercado? Ahora sí sería importante, como en marketing, empezar a hablar de cuánto cobra un abogado así, fácilmente, porque eso va a hacer que el mercado sea más dinámico y pueda haber mucho más competidores, ¿no? Eso es fundamental. Ahora, es bien importante, y perdón que me extienda en la respuesta, pero es bien importante, y lo dicto yo en una charla, es ¿cuál es tu precio? Si yo le pregunto a todos los asistentes cuál es el precio, ¿tienen un precio? Probablemente unos me digan, sí, claro, lo que gano, y otros me digan, yo jamás que no tengo un precio. No les estoy preguntando por su valor, les estoy preguntando por el precio, que es el que cobramos. Y eso tiene que ver, como les digo, con la reputación, con el estatus, con el mercado al que te diriges. No le vas a cobrar lo mismo a Montevideo que a Costa Rica que a un peruano, definitivamente. Y el peruano no lo va a pagar, es clarísimo. No sé si respondí tu pregunta. ¿Hay más preguntas? Sí, totalmente. Gracias, Denise. Gracias y mucha suerte. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no tienen más preguntas, tienen ahí mi código QR, escaneenlo, escríbanme cuando consideren necesario, yo feliz de poder atenderles. Yo tengo que dejar la reunión. Anderson, te agradezco infinitamente por este ciclo de charlas. Gracias a Bill Lawyer también. Espero que haya sido de su total uso. Espero que de verdad sí las pongan en práctica y feliz de poder atenderlos en Legulayer. Muchísimas gracias, estimada Denise, por la excelente disertación que nos ha brindado. Sin duda alguna, todas las recomendaciones, los consejos que nos ha brindado nos van a servir ahora o en el futuro. Muchísimas gracias, no le quito más su tiempo. Esperamos volver a contar con usted en una próxima ocasión. Sí, muchas gracias a ustedes también, de verdad. Muy feliz de poder contribuir con todos. Un abrazo, Anderson. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos por asistir. Igualmente, igualmente.